De regreso a su programa Criterios, hoy con el economista José Miguel Uzcategui. José Miguel, te hicieron unas preguntas desde la calle, ¿qué les respondes? Bueno, la pregunta sobre las colas y cambio de gobierno, que si se cambia el gobierno, se acaban las colas. Por supuesto que ayudaría mucho cambiar el gobierno porque las colas son consecuencia del gobierno que vamos a reemplazar. Sencillamente, una mala política económica y social se tradujo en colas, escasez, desabastecimiento, inflación, y esto pérdida del poder adquisitivo del dinero que no se compensa con estos salarios incrementados, pírricos que se han incrementado. Ahora, tampoco podemos hacernos una expectativa o hacernos ilusión de que de la noche a la mañana se van a acabar las colas. Eso no puede haber ofrecido nadie, y mucho menos la asamblea que ganó en diciembre como tesis del Sí, gobierno. pero eso fue una de las promesas No que hizo puede la ser una Asamblea. promesa, la promesa era, creo que hay que recordarlo, era que se propondría una política económica, una legislación que favoreciera la desaparición de las colas vía combate a la inflación, En todo vía caso, ¿cuál sería la propuesta? bueno, la propuesta sencillamente es, vamos a cambiar el estilo y la orientación de la política económica que actualmente existe, contraria a la existencia de empresas y a la ganancia de la empresa. Yo entiendo que hay que regularla cuando la ganancia es excesiva. Lo que no entiendo es que un burócrata desde una oficina de la administración pública fije los precios del mercado sin conocer la realidad de la demanda y la oferta. De lo que se trata también es que el trato a los empresarios, esa amenaza continua, ese discurso contra los empresarios y a veces contra los empresarios más productivos, más productores, más eficientes. La empresa que aporta más al Producto Interno Bruto, y lo voy a nombrar, la empresa Polar, es una empresa que ha sido vilipendiada y sus gerentes y sus administradores y sus propietarios, que son una comunidad En ese importante. punto, José Miguel, ¿puede una empresa desestabilizar un país? Absolutamente, porque hay una alternativa del gobierno, tiene empresas que ha nacionalizado, que ha estatizado y que no son eficientes. Excepcionalmente habrá una que otra que aumenta la producción, pero no es continua, la reduce porque no hay gerencia calificada en el gobierno para administrar empresas que corresponde al área privada. El gobierno no entiende que producir es un negocio difícil, tiene riesgo y hay que producir a ganar para ganar. ¿Cuál sería, Nadie produce para perder. cuál crees tú que debería ser la relación empresa privada-Estado? Tiene que ser muy transparente y con responsabilidades de ambas partes y un compromiso del gobierno de respetar las reglas de juego del mercado y de las empresas de respetar los principios de eficiencia y de equidad. Aun cuando ya lo has dicho en el transcurso de la entrevista, la inflación puntualmente, ¿qué crees tú? La inflación es multicausal. La inflación tiene causas monetarias, estructurales, importadas, psicológicas, pero entonces hay que atacarla golpeando pues, en las áreas donde más, por ejemplo, el área fiscal es una de las áreas más responsables de la inflación. Sencillamente porque el gobierno crea dinero inorgánico y eso contribuye a la inflación. En segundo lugar, si tú vas contra la empresa privada y si consideras que son explotadores y consideras que ellos son los responsables de una guerra económica inexistente, sencillamente nadie se va a atrever a producir. En la medida que tú no establezcas unas relaciones bien transparentes y además con un plazo determinado, con compromiso, vendrán las divisas, vendrán las inversiones extranjeras, etc. Con relación a eso, José Miguel, las divisas. El 98% de las divisas que ingresan al país ingresan vía PDVSA. El 70% de esas divisas se va a bolívares, vía el dólar. ¿Qué ocasiona eso en la economía nacional? Eso ocasiona una gran distorsión porque ese es el gran problema de esa política cambiaria, una política con varias tasas de cambio, a 10, la de 400 y tanto, y más la paralela, o sea que no es la fija del gobierno, sino la fija del mercado. Yo creo que en la medida en que no haya conocimiento y capacidad para captar las señales que da el mercado, y el gobierno parece sordo frente a esas señales que está dando el mercado. ¿Por qué no baja la paridad libre, la paridad paralela, esa? Claro, hay un temor a ser neoliberal. Porque hay expectativas. expectativas. Claro, Sí. hay un temor a ser neoliberal. ¿Tú crees que eso nos conduce No, yo a ese tema el de los cambio de política? neoliberales, derecha, izquierda, le tengo mucha reserva, porque
Ser de derecha, ¿qué es? No cambiar las cosas. Bueno, justamente si el gobierno es de derecha, porque el gobierno no quiere cambiar las cosas. Si cualificamos la derecha porque no está con el cambio. El ser de izquierda, ¿qué es? ¿Que querer el progreso? Bueno, si se trata de querer el progreso, pues todos somos de izquierda, todos queremos que se progrese el país. O sea que es una definición o una manera de estratificar la política muy ya superada. Yo diría que no revela la realidad. Lo que se trata es buscar una síntesis pragmática Estado-mercado y ver el ejemplo de países que han avanzado, que han evolucionado, que han crecido. Tenemos vecinos que no tienen control de cambio, que diversifican su producción, que exportan más, con todas las dificultades políticas. Colombia, por ejemplo, con todas las dificultades políticas, Colombia tiene una capacidad de recuperación porque tiene un empresariado que se identifica. Además hay continuidad de las políticas, aquí no hay continuidad de la política. Una cosa hace Sala, otra cosa hace Miguel Pérez Abad, otra cosa hace Sufaría. O sea, Así a Miguel Pérez Abad. bueno, estaba bien intencionado, pero no pudo con los radicales del gobierno. Mira, José Miguel, hay quienes han planteado que Venezuela requiere de un gran endeudamiento para dar un impulso a la economía, ¿no? Y al país en general. Ahí, bueno, hay dos vertientes, Fondo Monetario Internacional o Fondo Chino. Bueno, eso lo dice el Plan de la Patria, y creo que fue un gran error. Yo escribí un artículo del Universal que no me publicaron, desde hace 2 años, sobre tocando fondo. Yo creo que en ese entonces no estábamos tocando fondo, y hoy no queremos tocar el fondo. De lo que se trata es buscar financiamiento multilateral, porque por la vía del petróleo no vamos a resolver el problema de déficit de balanza de pago. De lo que se trata es crear la comunidad financiera que nos va a prestar, no que nos va a regalar y nos va a donar, sino que nos va a prestar y hay que pagar. Por eso Venezuela en eso ha sido un buen cumplidor, siempre ha pagado su deuda, la deuda pública externa y hasta la deuda pública interna, pero no ha pagado la deuda social, de eso se trata. Tratar de generar recursos para pagar la deuda social, que es la que el gobierno dice que paga, pero no la paga, la agrava. La otra cosa importante es que el FMI hay que verlo trabajando en coordinación con la banca multilateral. Los colegas que plantean que hay que acudir a la banca multilateral y eludir al FMI se equivocan, en mi opinión. Yo creo que es un problema de estrategia, un problema de enfoque, yo la respeto, porque la comunidad financiera internacional exige, cuando va a prestar, ahí está el caso de Grecia, ¿no? Y otros países, Ecuador y muchos países más, que han acudido a la banca multilateral, le exige que el examen, aprobar el examen que hace el FMI. El FMI nos impone condiciones, sí, a todos le pone condiciones, pero es que no va a ser incondicional el préstamo. Va a pensar la banca multilateral que le vamos a pagar si no nos atrevemos a sentarnos a hablar con el FMI, por favor. Las inversiones extranjeras, ¿qué piensas de ello? Creo que son necesarias, y sobre todo en los sectores estratégicos donde antes existía y ahora no. Creo que las inversiones extranjeras van donde les garanticen repatriación de capitales, repatriación de dividendos, donde reglas de juego claras, no cambios continuos de las políticas y las reglas, son necesarias y posibles. Lo que no es probable en con este cuadro que tenemos de gobierno y de política. Tú hablabas de algo así que se plantea mucho con los economistas, libre mercado o estatización. Bueno, yo creo que eso es un falso dilema. Yo voy a citar a mi profesor, y yo fui asistente de cátedra del doctor Maza Zavala. Él decía que desde lo que se trata es más que de esa dicotomía excluyente Estado-mercado, se trata de buscar la síntesis pragmática Estado-mercado. Tanto, como dicen los alemanes que construyeron, fueron parte de la construcción de la Europa integrada, tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible. Esa definición me parece muy sabia y la tomaron no solo los demócratas cristianos que la propusieron, la tomaron los socialdemócratas, los liberales, los verdes, todos en Alemania y en Italia y en Francia y en España y todos los países de la comunidad. Una reflexión final al país. Bueno, yo creo que primero tenemos que buscar salidas que sean no traumáticas, salidas democráticas, salidas constitucionales, pero hay que hacer una autocrítica tanto de gobierno como de oposición acerca de la búsqueda de la paz y el diálogo, pero un diálogo y sincero, no un diálogo de palabra como aquello de que haz lo que digo pero no lo que hago,
Sencillamente de lo que se trata es buscar rectificaciones y que no haya impunidad con los que roban y han robado. Muchísimas gracias, José Miguel, Sí. por haber aceptado Mucho la gusto, invitación. Gustavo. Ya regresamos.